Estamos al aire en este minuto. Sean todos muy bienvenidos a Culto Secreto. Lo dejamos con su conductor habitual, César. ¿Cómo estás, César? Bien, pero no me veía. Ahora ¿Cómo están todos, chicos? Bienvenidos a un nuevo y último capítulo del podcast Culto Secreto. Aunque no lo crean, hemos tenido varios capítulos y por fin llegamos a lo que es el final de lo que es el año, para la cual tenemos un invitado que ya estuvo en un capítulo anterior, que fue... ¿Cuál fue? Sergio Fit, ya no recuerdo. ¿Cómo estáis, Sergio? ¿Cuál fue el capítulo que estuviste invitado? Ya no recuerdo, ya tantos capítulos que hemos hecho, pero... Tanto podcast que ha estado. ¿Cómo estáis, Sergio? Tiene que haber sido algo pagano, me imagino, pues no creo que otra cosa me inviten. Brujos, brujas, cosas similares. Así que bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, por favor. A ver, fue la recta provincia. Era que no. Eso era, sí. Recta provincia, la brujería. Bienvenido, Sergio, a este capítulo sobre Navidad pagana. Queremos que nos ilumines sobre estos conocimientos, ya que siempre abusamos sobre estos conocimientos acá en este programa. Gracias por estar acá nuevamente, Sergio. Gracias a ustedes por la invitación, siempre es grato estar participando de lo que hace el LDP Magazine. Eres ya parte de la casa cuando quieras, estás totalmente invitado. Si tiene idea, lo que quiera, las puertas abiertas. Y esto es una sorpresa, ya que regresa nuestro gran amigo, el Conde Magnotiros, Patricio Alfonso. Bienvenido, tanto tiempo que te echábamos de menos. ¿Cómo estás? Vengo llegando. De hecho, vengo llegando de la casa de Roberto ahora, además. Justamente, tuvimos toda la tarde juntos. Sí. Te dio haber dado alojamiento para que estuvieran ahí por último. Sí, me permitió entrar a su casa libremente y por su propia voluntad. Y me permitió salir también. Y ahora me llama y me dice que me integre para acá. Así que así ha sido todo como una sucesión de hechos, así uno detrás de otro, de hechos fileteados. Sí. Oye, acá la Colette quedó llorando porque se fue el tío Pato y quiere que venga la tía Tita más seguida. Sí. Oye, Patricio, ¿y qué ha sido de ti en todo este tiempo que no hemos sabido de ti aquí ha sido muy interesante esto de estar itinerando sin casa. Me estoy acostumbrando a eso. Sí. Ya, perdón, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, aquí el dueño de casa de LDP Magazine. ¿Cómo estás, Roberto? Tanto tiempo. Aquí estamos, chicos. Hoy día fue un día muy agradable, distinto. Hoy día compartimos toda la tarde con Patricio y Tita. Estuvimos acá totalmente entre amigos y familia, conversando hasta la inmortalidad del cangrejo. Fue una tarde, pero muy, muy buena. Y también vamos a agradecer al grupo de LDP Magazine en vivo, que hicieron el programa hoy día sin mí. Así que ellos se encargaron de todo. Me dijeron que no me preocupara, que me dieran el día libre, que ellos se encargaban del programa. Así que un abrazo a ellos y las gracias desde ya. Y antes de comenzar, tenemos ya algunos saludos. Mira, es de Fer Andrea, dice: hola a todos, esperando que sea un buen programa como siempre. No lo dudes, va a ser un muy buen programa. Dime, César. No, que te iba a decir que ojalá que tú no estuviste, el rating nos haya disparado. Venga, esperemos. Esperemos. Ya. Bueno, para el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la Navidad pagana, que es un tema, obviamente estamos en diciembre, falta poco para la Navidad, y fue un tema que con el amigo Sergio se trató en uno de los eventos que hacíamos con Marco Cusato acá en Providencia, acá en Chile, en el Club Hellfire, que se llama, y habíamos invitado a Sergio para conversar sobre esto de la Navidad pagana, porque yo creo que muchos saben todos los ritos de la Navidad, el viejo pascuero, el niño Dios, la Virgen María y todo ese tema, pero quizás nunca nos hemos puesto a pensar, o lo sabemos de forma parcial, que todos estos ritos y toda esta historia que hay sobre la Navidad no es un poco como fue contada a través del cristianismo, ya que fue una versión cristianizada de historias y leyendas y tradiciones muchas más antiguas. Un poco de todo eso vamos a
a conversar, sobre todo también viendo que el cristianismo desde la llegada de Constantino se dedicó un poco a cambiar y a cristianizar y a modificar muchas veces tradiciones mucho más antiguas, no sé si para bien o para mal, es un poco lo que vamos a develar un poco acá, y que por cierto la Navidad no es lo único que ha sufrido todo ese tipo de cambios. Así que para partir en este primer bloque, lo que llamamos la Navidad pagana, podríamos conversar de dónde vienen estas tradiciones, estas ideas, estas primeras influencias que tiene la Navidad, con el tema, por ejemplo, del nacimiento del niño Dios. ¿Siempre fue el 25 de diciembre o no fue así? ¿Qué fue lo que pasó realmente en esa fecha? No sé, Sergio, ¿cómo podríamos partir para ya entrar a este tema? Bueno, el tema realmente es interesante porque en el fondo implica una serie de adaptaciones, de cambio de ropaje en muchas situaciones, y que a mi juicio toma elementos muy, muy distintos, ¿ya? No hay una sola fuente para la Navidad actual. Obviamente tiene un fondo cristiano, pero ha ido tomando fechas de distintas tradiciones. Ahí vamos a ir viendo en el transcurso de este video cuáles fueron aquellas, pero hay que entender desde ya que hay cosas muy distintas. Por ejemplo, la idea de los Reyes Magos ya es en sí misma muy interesante, porque los Reyes Magos eran zoroastrianos. Ya recordemos que el zoroastrismo viene a ser como de los primeros monoteísmos, es anterior al cristianismo incluso, y en el fondo lo que hacen los Reyes Magos, participan de una especie de reconocimiento espiritual de la figura de Jesús. Entonces, ahí encontramos un elemento sumamente antiguo y muy poco conocido, el zoroastrismo o mazdeísmo, una religión de la cual muy poco sabemos, pero que todavía tiene incluso seguidores y tiene un libro sagrado, es una religión del libro, así como el caso del Islam, del judaísmo y del cristianismo, el mazdeísmo o zoroastrismo. Entonces, ahí encontramos un elemento, pero por ejemplo, uno muy distinto, el de la fecha, y otro muy distinto, el que tiene que ver con ciertas figuras arquetípicas que se relacionan con Navidad, como por ejemplo el mismo Papá Noel, por ejemplo. Entonces, vamos a tomar distintos, o sea, para la Navidad actual hay muchos elementos que provienen de culturas tan distintas, como ya vimos una religión persa, como el zoroastrismo. Encontramos también relaciones, por ejemplo, con la fecha del nacimiento de Jesús con Mitra, que también viene a ser una deidad de tipo persa. Entonces, lo que le debe el cristianismo a Persa, el antiguo Irán, es mucho más importante de lo que nos imaginamos. Entonces, pero también toma elementos como, por ejemplo, esto del trineo, con esta figura que después le llamamos Papá Noel, por ejemplo, de los cultos nórdicos, especialmente con la figura de Thor. Entonces, hay una serie de tomas de ideas, de formas, para establecer lo que hoy día llamamos una Navidad. Ya, claro. Patricio, Roberto, que si quieren comentar algo sobre, o que ustedes han sabido sobre este origen pagano distinto de la Navidad, alguna tradición, alguna leyenda que le llame la atención. A ver, a mí lo que más me llamó la atención, más que otra cosa, haciendo como el paréntesis de lo que estamos hablando, no sé si ustedes vieron la película el año pasado de Klaus. Ya, yo no lo he visto. ¿Tampoco? Bueno, una película española que habla, está en Netflix, está también en Cuevana y en distintas otras partes para que lo ubiquen, que uno podría decir, nos topamos con la típica película navideña. Mentira, es una película que tendría que haber ganado el Oscar este año a Mejor Película Animada, y no fue así. A ver, en resumen, acá lo que muestra es cómo nace el mito de la Navidad a partir de un guión totalmente original, y va la película quebrando cada uno de los mitos que nosotros creemos, desde cómo vuelan los renos, cómo nace la leyenda de Santa Claus, por qué cuando se creen que son duendes los que lo ayudan, etcétera, etcétera, etcétera. Es una película bastante madura
y bastante entretenida, que ahí me quedó dando vueltas después que la vi y dije, claro, los tipos están jugando con el mito de la Navidad porque realmente no sabemos de dónde viene la Navidad. Una de las cosas que se dicen es que no, el 25 de diciembre lo que celebramos es la venida del niño Jesús a la tierra. Mentira, nadie sabe la fecha exacta en que nació Jesús, si es que nació también, pues no sabemos también si es un mito, si es una realidad, si es una leyenda, no tenemos idea, simplemente... En la Biblia no aparece, no hay ninguna fecha que indique nada. El nacimiento de Cristo, de Jesús. Entonces ahí todo ha sido como especulación nada más. Sí, algunos la han fechado en distintas partes del calendario, inclusive los años no corresponden ni siquiera muchas veces al año cero, entonces también a uno le deja muchas cosas como dando vuelta en el aire. Y lo que comentaba Sergio me llama la atención, porque yo creo que mucha gente no tenía idea de este tipo de pseudo religiones o religiones antiguas. Entonces empiezan a tomar ya, a transformar todo en un verdadero cóctel para ver lo que estamos viendo hoy en día. Pero hoy en día, si lo revisamos, simplemente tenemos más que una fiesta pagana, lo que tenemos es una obsesión compulsiva de quién compra el regalo más caro para regalárselo a cualquier otra persona en la familia, dejando a un lado todas las tradiciones y todo lo que conocemos. Uh-huh. Sí. Patricio, ¿hay algo que te llame la atención de todos estos ritos antiguos de la Navidad? Por supuesto. Tenía en la cabeza una frase del cuento de Lovecraft, The Festival, que en los mitos de Cthulhu aparece, que dice que los hombres, era el día del invierno, dice, ese día que los hombres llaman ahora Navidad, aunque sepan que se celebraba cuando no existía ni Babilonia, ni Memphis, ni aún, añade Lovecraft, la propia humanidad. Bueno, esa frase como que puede aunar el carácter de la que quizás sea la más sincrética dentro de las festividades del cristianismo. Hay que entender que la Navidad no es la festividad central del cristianismo. La festividad central del cristianismo es la Pascua de Resurrección. Uh-huh. Y en torno a la Pascua de Resurrección se articula, digamos, todo el sentido de la fe cristiana. Es como decía San Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, que se puede entrarle de varias formas a la Navidad. Por ejemplo, aplicando el método histórico crítico, se pueden desprender dos hechos que son razonablemente ciertos. Uno es que Jesús existió. El hecho de negar la existencia de Jesús crea más problemas históricos que los que resuelve. Por lo tanto, es más razonable suponer que Jesús sí existió, dejando de lado la fe. Segundo, Jesús no nació el 25 de diciembre. En ninguna parte, como decían ustedes, de las escrituras cristianas, ni siquiera de los evangelios apócrifos, sale citado el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Además, se dice, en los textos, se dice que los pastores estaban afuera con los rebaños. Eso no corresponde con la época del año del 25 de diciembre, que es invierno en el hemisferio norte. Entonces, lo otro es que, con toda probabilidad, si ustedes se fijan, Jesús es llamado habitualmente el Nazareno. Jamás se hace una referencia a Jesús en Belén, salvo en el relato del nacimiento de Jesús. Entonces, lo más probable es que Jesús haya nacido en Nazaret, efectivamente, y no en Belén. Uh-huh. El hecho de que se mencione a Belén es porque hay una profecía que dice que alguien de la estirpe de David
y solamente alguien del estirpe de David podía ser el Mesías. Tenía que nacer en Belén y no en un caserío tan poco importante como Nazaret. O sea, pero en todo el resto de la escritura se sigue mencionando a Jesús como el Nazareno. Esos son algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Y otra cosa, la historia va por un lado, el mito y la tradición corre paralelo a la historia, y se van sincretizando y se van juntando en una figura que es como una torta de 1000 hojas, ¿no? Generalmente las figuras míticas, las figuras simbólicas son como figuras formadas por estratos. Hay unos que están más arriba, pero los que están más abajo quedan superados, pero no quedan negados. Sirven de base a los que están más arriba. Y en este caso de la Navidad creo que eso se cumple perfectamente. Así es. A mí, cuando preparamos con Sergio Frit este evento sobre Saturnalia hace ya un par de años, me parece, en ese momento estuve obviamente investigando, averiguando, y llegué a una leyenda bastante antigua que sobre el Nimrod, Tamuz y Semiramis, creo que se llamaba, que eran descendientes supuestamente de Noé, si mal no recuerdo, y al parecer esta historia de estas tres personajes, que al parecer este famoso Tamuz terminó naciendo el 25 de diciembre, al momento de morir fue elevado a la categoría como divina, y para recordar ese nacimiento que se empezó a cortar un pino para tenerlos en los hogares en recuerdo de ese nacimiento. Estas figuras ya de Tamuz, Nimrod y Semiramis, que prácticamente que una historia de incesto, amor y todo un enredo, se fue replicando y cambiando de nombre. Entonces tenemos las mismas figuras y después aplicadas a lo que son los persas primeros, que se llevaron todo este culto. Después ellos llegaron, esos mismos nombres pasaron después a deidades griegas, romanas, etcétera, hasta que por supuesto con la llegada de Constantino, quien quiso instauró como el cristianismo como la religión oficial después de ser perseguida en el Imperio Romano, y trató como de adaptar y congraciar quizás a los fieles, y cambió estas figuras de Nimrod, Tamuz, Semiramis en lo que sería la Virgen María y el Niño Dios, manteniendo como la fecha del 25 de diciembre. Eso era un poco también a mí lo que me recordaba de todas estas orígenes y tradiciones paganas. No sé, Sergio, tú si quieres comentar algo más sobre eso Sí. o cómo avanzamos. Antes que comience, Sergio, mira, aquí hay un aporte por parte de Cuervo Sechu, el que nos está diciendo en este minuto. Dice: el catolicismo instaura el 25 de diciembre como nacimiento de Jesús, porque coincide con celebraciones paganas referente al solsticio de invierno. Así era más fácil que estos se convirtieran al catolicismo. Y ahí entra todo el tema de lo que son las Saturnalias y todas estas festividades romanas, Sergio, ¿cierto? Sí, bueno, es que hay muchas cosas, o sea, como si viendo un poco el hilo de Patricio, que es muy relevante, que normalmente no se explica o no se menciona, que hay dos líneas. Por un lado estaría la historia mítica, donde están como los arquetipos, ¿ya? Por ejemplo, para mí el Jesús histórico, yo no sé si realmente haya pruebas de que Jesús haya existido, ¿ya? Es una cosa muy personal, ¿ya? Podría invocar a Flavio Josefo, que nunca menciona que nació en los tiempos de Jesús, supuestamente, también nació en Jerusalén, siglo I, y nunca menciona el gran historiador de la época, menciona, por ejemplo, cosas referidas a Jesús. Pero relevante es la línea histórica, pero también está la línea mítica, y esa es sumamente interesante. Y en ese sentido, para mí tiene mucho sentido que esto ocurra o haya una idea de que haya sido el nacimiento de Jesús en esa fecha, 25 de diciembre, porque sí coincide con muchas otras festividades de seres que eran muy relevantes para ciertos pueblos, deidades, héroes solares, etc. Entonces podemos mencionar efectivamente a Tumuz, podemos mencionar a
mitra. Ahí para mí esto toma sumamente bello, ¿ya? Porque demuestra la importancia del mito, cómo el mito en el fondo, más allá de los ropajes que tome, ¿cierto? De una religión egipcia, no sé, los caldeos, etcétera, se habla de lo mismo, ¿ya? Y el nacimiento del sol invictus. Eso es sumamente relevante, porque el sol invictus en el fondo es el sol triunfante. Porque ¿qué ocurre en el solsticio de invierno? Es la noche más larga, ¿ya? Entonces la oscuridad va ganando. Entonces, ¿qué quiere la gente? ¿Ya? Que llegue nuevamente la luz. Aquel que triunfa sobre la oscuridad viene a ser ese arquetipo que para el cristiano es Jesús, pero en otra religión va a ser Mitra, por ejemplo, y los romanos celebraban la Saturnalia en homenaje a Saturno, que es un dios dual. Por un lado, el dios de la cosecha, de la siembra, algo totalmente vinculado con la vitalidad, la fecundidad, la vida, y por otro lado con la muerte, ¿ya? Entonces, desde ahí yo creo que también es importante como ver estos dos aspectos, el aspecto histórico lineal, sin duda que es importante, pero también esta otra historia mítica, que a veces se cruza, a veces andan en paralelo, ¿cierto? Y le da más riqueza, le da mucho más riqueza al debate también. Sí, y sobre este tema porque ya tú nombraste la Saturnalia como esta festividad romana que se cree que tiene bastante relación con el tema de la Navidad, aunque, claro, coincide un poco por las fechas, obviamente, aunque era una ceremonia un poco dedicada a la agricultura y creo que temas de ese tipo. ¿Hay otra festividad que pueda también ser cercana a lo que sería la Navidad, como por ejemplo este tema de Yule, por ejemplo? Claro, Yule efectivamente, pero aquí ya, claro, nos situamos como en el hemisferio norte europeo, y donde también hay ciertos símbolos, hay ciertos arquetipos que se relacionan. En este caso, en Yule, por ejemplo, se sacrificaba una cabra, ¿no? Así como un poco la idea del cordero. Como el Cordero de Dios, exactamente. Por el hemisferio norte, claro, está la cabra de Thor. También esa cabra iba llena de regalos, ¿ya? Y tenía como bolsita con regalos. Entonces, pero la idea del regalo está en muchos lados, no solamente en el hemisferio, sino también estaba en la Saturnalia y está en otras festividades. Del 17 de diciembre al 25 de diciembre, más o menos, en esta fecha, y una de las cosas interesante de la Saturnalia era el hecho de que había un cambio de la dinámica social. Entonces, por ejemplo, los que normalmente eran esclavos o tenían restringidos sus derechos, en esta época eran liberados y tenían otras condiciones. También se hacían regalos y lo más importante, había una comida, una cena, donde se invitaba a la familia, y eso también nos va recordando un poquito a lo que es la Navidad, que yo creo que uno de los sentidos importantes hoy día que puede tener es como este tema de la reunión con la familia, con los seres queridos. Y eso, bueno, ya estaba, por ejemplo, en la Saturnalia. Ahora las Saturnalias derivaron en una cuestión de mucho exceso, y de hecho después fueron prohibidas porque derivaban en comilona extrema, en alcoholismo, en orgía. Entonces ya después las Saturnalias eran algo que incluso para el Imperio Romano era como un tanto exagerado. Extremo. Sí. Extremo. Y terminaba cantando la canción nacional. Oigan, chicos, Rodrigo, a ver, los voy a colocar acá para que veamos que tenemos otro aporte de nuestro amigo Rodrigo Albornoz. Me dice: me llama la atención la polaridad que se genera en Europa en Navidad, cuando se celebra el Krampus, que es el castigo a los niños que se portaban mal en el año, a diferencia de Santa Claus, que premiaba a los bondadosos. En fin, peculiaridades que se dan en torno a esta fecha. Tal vez es el momento califica como Navidad pagana. Saludos y muchas gracias por el espacio. Sí, yo me estaba acordando, ya que Sergio estuvo nombrando el tema del Cordero de Dios, que esta historia que yo conté sobre Tamuz, Nimrod, a Tamuz tenía como símbolo esta figura del pez,
que es la misma que después toma y recoge, al parecer, el cristianismo y se le da la figura de Cristo como el pescador de hombres. Y que, por cierto, me imagino que es la misma base simbólica que tiene no sé si sombrero o gorra que ocupan los papas, la verdad. No sé cuál será el nombre que tiene técnicamente eso, pero como que también proviene de una tradición y una cultura demasiado antigua, la verdad. Para cerrar un poco el tema de cómo el cristianismo fue modificando, cambiando las tradiciones como clásicas o antiguas, quería comentar un libro que tengo que le estuve comentando fuera de programa a Sergio. Se llama La Edad de la Penumbra, de Catherine Nixon, que es una historiadora, y que en este texto plantea no solo que cómo el cristianismo, que obviamente suplanta un poco y crea una nueva fe, reutilizando simbolismo y creencias antiguas, sino que el tema como que va mucho más allá, sino que como lo que hizo fue reemplazar y aplastar una forma de pensar que había clásica y poner a la palestra una nueva, con el foco de Cristo. Entonces, no es solo un tema de fe, si nos damos cuenta, o sea, nosotros lo vemos por encima, la Navidad y sus ritos, pero realmente todo esto que hizo el cristianismo va mucho más allá de que nos suplantó una forma de pensar que había antes, que vendría siendo como lo clásico, a una nueva, y eso abarca obviamente muchas más cosas que simplemente una religión puntual. Ahí me queda una duda, ¿cómo lo hicieron? Porque la religión en general, pensar aquí en América, que entró a fuego y sangre, entonces no sé cómo habrá entrado esta parte, como tú dices, aplastando una ya existente. Lo que pasa es que en Europa, la entronización del cristianismo en Europa no es la entronización del cristianismo en Europa, es la entronización de un cristianismo en Europa. No sé si Sergio me parece que estuvo presente en un curso que dio nuestro amigo Fabián Hernández, que se llamaba Los cristianismos derrotados. El cristianismo que se establece en el concilio de Nicea, lo que trata de hacer es de darle una congruencia a un montón de creencias pascuales que andaban dando vueltas y que no se preocupaban mucho de tener una coherencia lógica y en realidad casi yo creo que no la necesitaban tanto. Pero lo que pasa es que cuando se transforma en la religión oficial del imperio, se crea una necesidad mayor de esta coherencia y como el mismo Fabián decía alguna vez, no me importa en que se pongan de acuerdo, pero pónganse de acuerdo en algo. Entonces quedan un montón, y los cristianismos derrotados reciben un nombre técnico que es herejías. Nosotros en Chile usamos muy mal la palabra herejía. La hacemos sinónimo de o blasfemo, o sacrílego, o ateo, cuando en realidad hereje es un creyente, de partida es un creyente, que se va por otro lado de la ciencia oficial, es decir, el hereje es un heterodoxo. Entonces, cualquier interpretación que se desvíe de una norma oficial es un heterodoxo. Que contraría a un dogma o que se desvíe del camino. A propósito de la cosa del pez, la palabra latina para pez es ictus, y las siglas vienen a significar más o menos lo mismo de Jesucristus, y por eso que era un signo de reconocimiento de los cristianos en el tiempo de las persecuciones. Claro, que la dejaban como entonces, era como una contraseña, ¿no? Claro. Entonces, de ahí claro, además eso se puede cruzar con otras interpretaciones, como decías tú, de los pescadores de hombres, que cuando Jesús supuestamente les dice, sea el hecho, sea histórico o no el hecho, pero como diría Sergio, tiene un sentido mítico, ¿no?
Lo que no es verdad en un sentido histórico puede ser verdadero en un sentido mítico. El haber dicho a los apóstoles, especialmente a Pedro, por ejemplo, ahora ustedes serán pescadores de hombres, porque eran pescadores de oficio, ¿no? Y sacaban tilapias del lago de Galilea. Era su pega. ¿No? Entonces, transformar este hecho material cotidiano en un hecho simbólico también se puede cruzar con la figura del pez, ¿no? Hay muchos entrecruzamientos en todo lo que es lo mítico, lo arquetípico, el simbolismo de la cruz, etc. De hecho, el cristianismo, y lo vemos muy especialmente con el caso de la Navidad, tiene mucho de solar. Miguel Serrano decía, mi Christos es un Dios solar. Si tú ves en la misa, la elevación de la Eucaristía es el ascenso del sol. Y tú lo ves. O sea, los símbolos no se piensan, no se leen, se ven. Saltan a los ojos, son evidentes. Y le hablan a algo más básico le hablan a algo más básico y más profundo que a lo lógico, a la razón. Entonces, la verdad del símbolo, la verdad del mito, van por una parte y por otra la verdad histórica, pero me temo que me estoy repitiendo. Oye, si empezamos allá a escarbar un poco más, ya revisamos un poco cuáles serían algunas influencias históricas paganas sobre el tema de la Navidad. Vimos que tanto Yule o Saturnalia son festividades relacionadas con el solsticio de invierno, ya sea una nórdica, otra romana, y empezamos a ver diferentes ritos y tradiciones, como la que yo había comentado sobre el árbol de Navidad, el árbol de pino, que era una ofrenda para recordar el nacimiento de Tamuz, este dios antiguo. Bueno, que por cierto no comentamos, pero obviamente Navidad viene de una palabra latina que es natividad, que significa nacimiento, como que ya todos yo creo que ya saben. Y hay otros elementos que también entran a jugar acá y que para nosotros son como bien conocidos, pero deben tener algún origen particular. En el caso de los Reyes Magos o San Nicolás y lo que derivó para cada país, como ya sea acá en Chile el Viejo Pascuero o Santa Claus, y para qué decir como después lo toma la Coca-Cola, en fin. ¿Qué podríamos comentar sobre eso, Sergio? Ya, mira, es que hay muchas cosas interesantes, porque no sé, que uno quisiera como, no sé si avanzar, yo quisiera como retroceder. Tú tienes un look medio de Santa Claus, no sé, Sergio Fritz, por lo que estoy viendo acá. Eres un poco santa en tu look actual. No, hay tantas cosas ahí como que tú dijiste, como que me gustaría como volver, por ejemplo. Ya, volvamos. Por ejemplo. Yo creo que incluso ciertas cosas que vamos a hablar es por qué el cristianismo triunfa, o cierto cristianismo, como precisa quizás Patricio. No sé, hay algo sumamente interesante y el cristianismo, que es su capacidad de adaptarse y tomar lo que había, ¿ya? Entonces hay un tema de gran astucia política, o sea, ya dejemos de lado quizás lo mítico, lo espiritual, lo religioso, una cosa netamente política del cristianismo, y especialmente el cristianismo católico, de que toma lo que ya había. Entonces, por ejemplo, toma mucho del mitraísmo, como dijimos, que hoy día no conocemos mucho mitraísmo, pero en su época Renan decía que si Europa hubiera sido mitraísta. ¿Y por qué? Porque las legiones romanas eran mitraístas. Habían tomado estos cultos cuando habían ido al Irán y se habían influenciado por ello. Y por ejemplo, la palabra misa viene de los cultos mitraicos. El Papa usa un elemento importante en su ropaje, que es la mitra papal, que viene obviamente por el mitraísmo. Entonces, hay muchas cosas mitraicas. El tema de la sangre también lo encontramos en el mitraísmo, ¿ya? Entonces, ¿por qué triunfa el cristianismo? En gran parte tiene que ver con esa inteligencia política. Ocupa mucho, por ejemplo, elementos del derecho romano.
ocupa mucho posteriormente de la filosofía aristotélica. Entonces, esa capacidad de adaptación ha hecho que el cristianismo haya durado tanto, a tal punto que Hitler en Mein Kampf dice que si él admira una institución, es la institución católica, especialmente a los jesuitas, pero dice a la Iglesia Católica por su capacidad justamente de mantenerse en el tiempo, porque ¿cuántas instituciones se mantienen en el tiempo? Yo la verdad no conozco ninguna otra institución de la Iglesia Católica que se haya mantenido tanto tiempo. Entonces, tomaba elementos de las distintas tradiciones, la adaptaba, y claro, obviamente había un símbolo grande, un mito, que era fácil quizás de reconducir, pero encontremos elementos de tantas culturas. En el fondo, claro, está el cristianismo con su mensaje claro, yo no niego eso, pero sí quizás en las formas toma cuestiones que le parecen útiles un poco cuando vemos acá en Chile incluso ciertas festividades como la Tirana, por ejemplo, donde vemos elementos sumamente paganos con cristianos. Entonces, hay un nivel de política sumamente astuto que hay que reconocer al cristianismo, ¿ya? Yo creo que por eso también se debe en gran parte a Constantino su triunfo. Yo creo que mucha gente nos preguntamos cómo puede ser que hubo tantas religiones y tan fuertes, y por qué la que predominó finalmente fue en Europa y América el catolicismo. Esa podría ser una explicación. Partió siendo también una secta, que es lo más increíble, como muchas que abundan. No, y hay que recordar también que estuvo a punto, en cierto punto de la historia, de entrar en batalla con sí mismo, porque habían como dos polos opuestos que trataban del catolicismo, pero cada uno a su modo, y eso fue bastante fuerte y casi se transforma en una guerra santa prácticamente. Mira, y curiosamente, así como entró Exacto. Y se posicionó tan fuerte esta religión, cuando apareció todo el tema de la reforma con Lutero, los calvinistas, la reforma en el cristianismo fue un poco que en un tiempo fue prohibido la celebración de la Navidad, hasta que después de no sé, bastante tiempo volvió nuevamente a celebrarse y fue prohibida justamente por esta relación con todo el tema pagano que arrastraba el cristianismo más ortodoxo. Así que también es un tema que se puede ver que no siempre fue algo aceptado, sino que también tuvo hoy su ala que estuvo en contra de eso. Así que, sus retractores. Sí. Y en cuanto a lo que había comentado sobre el tema de los Reyes Magos, ¿sí? La figura de San Nicolás y Santa, ¿de dónde proviene todo eso? ¿Cómo entran en acción esta parte como de la tradición? Claro, bueno, recordemos que los Reyes Magos, como señalé, se vinculan con el antiguo mundo iraní, el antiguo mundo persa, la religión zoroastriana o más deísta, y los Reyes Magos, ¿qué hacen en el fondo? Hacen regalos, obsequios, ¿ya? Y recordemos que el zoroastrismo, por ejemplo, también tenía a Mitra como un elemento importante de su religión. Entonces eso va cobrando mucho sentido. Ahora, respecto de la fecha de la Navidad, porque en algún momento se establece por la Iglesia que el 25 de diciembre sería la fecha en la cual habría nacido Jesús. Esto lo establece, se establece recién en el siglo I, por si acaso, como dato. Y respecto de San Nicolás, él nace en la actual Turquía. Y ¿qué se puede decir de San Nicolás? Que es considerado, por ejemplo, un santo muy importante, un santo patrono de Rusia. O sea, no es una figura menor, no es un santo menor. Y San Nicolás, en el fondo, bueno, hay muchas leyendas que nos hablan de su bondad. Se dice, por ejemplo, que en ciertas pestes él estuvo ayudando a la gente, iba a distintos pueblos. También la costumbre de poner los calcetines las chimeneas viene porque San Nicolás en alguna ocasión quiso hacer algo parecido y se cayó y quedaron como sus calcetines. Entonces se toman muchos elementos. Lo curioso es cómo este San Nicolás se transforma en este personaje que vemos en la Coca-Cola. ¿Cómo fue este salto cuántico increíble? ¿Cómo derivó esto? ¿Ya? Y ahí nuevamente la astucia
publicitaria, ya no política, pero publicitaria, de cómo toma un elemento, estaba andando por muchos lados, esta idea de un ser generoso que ayudaba a los demás, hacía regalos, ¿cierto? Y que termina con este traje, o sea, no me imagino la verdad, quizá así tan gordo y con esas barbas blancas, o sea, no cuadra para nada, pero así es la historia, pues la historia empezó como, tomó cierto elemento de este personaje que nació en el siglo IV, fue derivando, y ya cuando llega al mundo nórdico, ahí se empieza a relacionar un poco con figuras de la mitología nórdica, como no sé, Odín o Thor, toma algunas cosas de Odín, unas cosas de Thor, y ahí le metemos los venados, que eran las cabras de Thor, ¿cierto? Y vamos incorporando elementos, el árbol de Pascua, que también en Yule se adornaba, en el mundo nórdico también el Yggdrasil, por ejemplo, este árbol mítico sagrado de los mundos nórdicos, se cree que el árbol de Yule es una rememoranza del Yggdrasil, entonces ahí va empezando a derivar este personaje, y en algún momento, al parecer, cuando llegan especialmente los irlandeses a Estados Unidos, ya le dan, lo popularizan en Estados Unidos, y bueno, ahí aparece ya el tema de mercado y le da esta figura que es tan llamativa. Entonces pasa por muchos periplos San Nicolás, la verdad que una vez me recuerda un poco no sé, un poco la figura de Drácula. ¿Cómo de qué? Drácula al cine, es muy curioso. Sí. Bueno, una de las cosas que yo recuerdo es que el traje original era de color verde. Sí. Cuando lo toma Coca-Cola lo transforma en rojo, pero hace poco una persona me comentó, dice que originalmente el traje sí era rojo, y después parece que cuando al lado de los irlandeses lo transforman en verde para tratar de conectarlo con estos duendecillos que ellos tienen, entonces tipo holandeses, y después cuando cae nuevamente a Coca-Cola pasa a color rojo. Sí, es muy posible. Y que se transforma ya en marca universal, y que lamentablemente a Coca-Cola ya no puede cobrar derechos de autor, porque ya prácticamente todo el mundo lo utiliza el trajecito y el mismo diseño. Pobrecitos. Sí, pero claro, fue una jugada de marketing bárbara. Fue increíble. Sí, obviamente era difícil que fuera rechonchito San Nicolás, porque él, además de ser una persona que se cuenta la leyenda que regalaba juguetes a niños, visitaba enfermos, era un peregrino, entonces andaba ahí caminando bastante, entonces lo más probable es que tenía un buen estado físico, porque si no había cómo recorrer tantas distancias, es imposible. Sí, fue como un recorrido como el que hizo Patito Alfonso de la casa de Roberto a donde está ahora, así más o menos. Hace un recorrido largo. Ya pie. Oye, como dice Sergio, en algún momento San Nicolás se nordifica y toma elementos de los cultos nórdicos que tienen una fuerte raíz chamánica, que incluye el uso de alucinógenos. Existe la tesis. Por eso eran los venados. El color, de ahí aparece la importancia de los renos y de que los renos vuelan. Pero también existe la tesis de que el color rojo y blanco de el traje de San Nicolás correspondan a los colores del hongo conocido como Amanita muscaria, que es el típico hongo que aparece justamente con los ayudantes, ¿no es cierto?, de estos gnomos que son los ayudantes de San Nicolás, ¿no es cierto?, y que pueden ser pueden tener esta relación con la amanita, que es un alucinógeno muy potente y que además es algunos pueblos de Asia Central lo usan en rituales chamánicos de sanación o de adivinación, que en ese contexto cultural antropológico es más o menos lo mismo. Y el alcaloide principal del hongo Amanita muscaria tiene la particularidad que no se degrada fácilmente en el organismo humano, de forma que la orina de un sujeto que ha consumido amanita es alucinógena.
y puede ser bebida por otro sujeto que a su vez también a su vez también sufre el efecto psicotrópico, y según me comentaba en alguna ocasión un antropólogo, puede pasar hasta por 8 sujetos sin degradarse. La orina. Y además la amanita es consumida de forma, me imagino, de forma más o menos accidental por los renos. Y entonces la orina del reno también es alucinógena. Entonces, todos estos elementos pertenecen a la nordificación de la figura de Papá Noel. Bueno, y para qué decir todos los tipos de comida. Bueno, antes de comenzar y seguir avanzando en este capítulo sobre Navidad Pagana, les quiero recordar que este es el último capítulo del año de Culto Secreto. Tuvimos bastantes capítulos donde partió nuestro amigo Pato Alfonso, después se desapareció, al igual que la Leo, que se perdieron. Tuvimos varios capítulos relacionados a la corrección política, conspiración, hablamos de cine, hablamos sobre vampiros, cultura gótica y un sinfín de temas. Este programa está en vivo a través de la fanpage de LDP Magazine, esta página dedicada a la ciencia ficción. También está en vivo a través de YouTube, y después el programa queda alojado en el canal de YouTube de Culto Secreto. También queda en Spotify y en evox.com. Quizás hagamos un capítulo como de resumen de lo que fue esta temporada, quizás pasado lo que es la Navidad, y hay que ver. Así que sería como eso, como para terminar más que nada este ciclo que se hizo largo bastante, pero muy, muy interesante. Uh-huh. Ya, y para seguir, no sé, Roberto, no sé, ¿alguna pregunta, algo? Acá nos está haciendo un aporte Rodrigo Albornoz, nos dice: en eso el Vaticano se dispara en los pies considerando el mito que Coca-Cola era propiedad de ellos y su creación, Papá Noel, tiene más relevancia que el nacimiento de Dios. Eso nos dice por un lado. Y Leonor Dinamarca, hola Leo, dice: me pierdo pero escucho, abrazo para todos. No, yo nada de otra Leo. Ya, sí. Oye, para ir cerrando la parte de la participación de nuestro amigo Sergio Frix, porque tiene que hacer otras cositas, porque ya nos está avisando, yo creo que podríamos ir cerrando el tema con él, para que después sigamos nosotros conversando con Patricio y César. ¿Qué nos puede decir por ahí? Lo del pesebre, Sergio, ¿cierto? ¿Que te querías comentar sobre el tema del pesebre? Ah, claro, ahí también hay una cosa bastante curiosa de la historia. Estuve averiguando que posiblemente habían ideas parecidas, pero ya como pesebre del niño Jesús, se cree que el primero lo habría establecido San Francisco de Asís, ¿ya? Así como dato curioso. Entonces, como vamos viendo, la Navidad actual, moderna, se construye de muchos elementos cristianos, pero también de otras tradiciones nórdicas. Sumamente interesante lo que dice Patricio respecto de la manita muscuaria y cómo en el fondo este tipo de elementos nórdicos también van contribuyendo a ciertas imágenes populares como el Papá Noel. Entonces, yo creo que para despedirme, como no olvidar como todas estas fusiones que también, a mi juicio, le da una riqueza, ¿ya? Yo siento que muchas veces nosotros criticamos cuando algo no es 100% tradicional, no se mantiene como el origen. Yo siento también que todos estos elementos de agregación cultural también tienen su valor, ¿ya? Posiblemente no al mismo nivel de lo mítico, trascendental, metafísico, etcétera, pero también interesante como el ser humano en la historia va incorporando cuestiones, ¿cierto? Como toda esta cosa media híbrida, quizá, que toma elementos de aquí y de allá, también tiene su riqueza, ¿ya? Y yo, de alguna manera, como que valorizo mucho eso. Y bueno, por el tema del mito, que yo creo que es sumamente edificante para el ser humano, necesitamos la celebración de las fiestas, de las ceremonias, ¿ya? Eso nos vincula con algo trascendente, pero también nos vincula con algo muy cercano, que es la comunidad.
¿ya? Comunidad grande, que puede ser quizás tu país, la ciudad, la comuna, la calle, el barrio, ¿cierto? Que yo creo que también es importante como aplaudir todas las instancias que tienden como a ese tipo de solidaridad, pero también la cuestión de la familia. Yo creo que también eso enriquece también la convivencia. Entonces creo que es importante, más allá que uno sea cristiano, el que nos fijemos ciertas fechas como etapas de vinculación y de recuerdo de lo sagrado y de recuerdo de lo comunitario. Siento que hoy día en una sociedad como tan atomizada, estas fechas pueden tener un valor trascendente por eso mismo, ¿ya? Yo creo que es importante como más allá de, ¿cierto?, de la visión que uno pueda tener, ¿ya? Yo, por ejemplo, puedo celebrar quizás el solsticio de verano acá en el sur, más allá de las propias religiosidades, de darle a nuestras propias vidas un sentido sagrado, un sentido que va más allá de lo meramente individual y terrenal, ¿ya? Eso, agradecido por su invitación y quedan en buenas manos, eso creo. Ustedes tres, así que, bueno, unos saludos de esa Navidad que es más antigua que Mesopotamia. Así que un fuerte abrazo a todos. Sergio, Los kafkianos. Te agradecemos. Nos vemos, Sergio. Nos vemos. Un abrazo, Sergio. Cuídate. Amigo, Feliz Navidad. Chao, chao. Se fue Sergio al estilo como Santa Claus. Vino a dejar su aporte y se fue. Sí, partió rápido. A propósito, sí. Antes me estaba acordando del famoso pesebre, que siempre a mí me han dicho, no sé si será verdad, que tú tienes que optar entre colocar el pino o colocar el pesebre, pero no se colocan ambas cosas juntas. No sé por qué, de dónde viene ese mito, si es leyenda, no tengo ideas. ¿Alguien sabe algo al respecto? A ver, parece que Jesús sí nació, pero parece que no nació en un pesebre. Parece que todo esto parte por un error de traducción. No estoy muy informado, pero parece que aplicando el método histórico crítico parece que no nació en un pesebre. Nació en una cueva, que eso es lo que tenía entendido yo. Nació en una casa como solían hacer la gente de su condición en su época, punto cambio y fuera. Así como tampoco nació en Belén. Lo que sí es una tradición criolla chilena colocar un pesebre y no un pino. Eso fue eso hasta el siglo antepasado lo que se colocaba en las casas en Chile era un pesebre. Y el pino ni siquiera era conocido. Ahora el pino, claro, es importado cuando se produce una cierta mirada hacia Estados Unidos, más que nada, empieza a importarse esta traducción del pino, que tampoco tiene un origen norteamericano, así como tampoco Halloween tiene un origen norteamericano, a pesar de que mucha gente lo cree. Halloween tiene un origen celta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos de nuevo con esta cosa de la torta de 1000 hojas. Ahora, la importancia del árbol, como decía Sergio, Yggdrasil, ¿no? Es el eje, es el axis mundi, es el eje del mundo, ¿no? Entonces, por eso se planta ahí en una fecha que además significa el retorno del sol, el sol invictus, que es una forma no moderna del tiempo, que es el tiempo circular, el tiempo de los ritmos. Cuando se habla del ritmo de la vida moderna, en realidad se cae en una contradicción, porque la vida moderna no tiene ningún ritmo. La vida moderna es de una monotonía absoluta, una línea plana. Todos los días son iguales, todas las épocas son iguales, todos los días se comen las mismas cosas. En cambio, el tiempo circular, que tiene mucho que ver con lo que Hesiodo llamaba los trabajos y los días, ¿no es cierto? En ciertas épocas se cosecha, en ciertas épocas se siembra, las fiestas van marcando el círculo del año, ¿ah? Entonces no es monótono, es rítmico. Ahí verdaderamente hay ritmos en el tiempo premoderno, y quizá pueda haberlo en un tiempo posmoderno, pero en lo moderno no hay ningún ritmo.
De hecho, nosotros hacemos muy poca diferencia entre el día y la noche. Podemos hacer las mismas cosas en el día y en la noche. Eso no es rítmico. En cambio, las fiestas, sí van marcando un tiempo rítmico y circular. Así es, pa. Sí, yo me estaba acordando que acá estaba la tradición de colocarle algodón a los pinos, ¿te acuerdas? En los 70 y los 80 la gente le colocaba algodón para simular nieve, para tratar de ver Sí, con 30 grados a la sombra. Eso mismo me estaba acordando, ya que Pato nombró un poco de la contradicción, y para salirme un poco tanto de lo simbólico, pero sí meterme en esas contradicciones, que justamente una de las que siempre me causaba, y todos los años me causaba como cierto ruido, eso de tratar de simular como la temporada invernal, como con el tema del mono de nieve, el tema de la nieve que tú decís que le ponen. De hecho, eso de comer estos panes de Pascua, que son comidas de invierno. Son comidas el cola de mono, el cola de mono también. Son comidas súper cálidas. O sea, yo siempre como que he esperado en algún momento de la vida, capaz que no estemos ni vivos, que se empiece un poco a chilenizar, o quizás a cambiar un poco el hemisferio, a hacer un poco una Navidad del hemisferio sur y no tan invernal, porque suena un poco ridícula, ya partiendo del mismo viejo pascuero vestido con ropa de invierno, sudando y miles de cosas. O sea, ya uno puede pasar lo del pan de Pascua, ya te comes el pan de Pascua con una comida súper cálida de invierno. A tratar de a poco ir modificando un poco las tradiciones para ser un poco más adecuado a lo que es este hemisferio, porque es un poco ridículo todo eso. O sea, lo de poner nieve al árbol es como, y aquí hay como 40 grados de calor. O sea, sí. Yo me estaba acordando, chicos, que en los Andes, hoy día estábamos conversando mucho los Andes, Rinconada de los Andes, muchos recuerdos con Patricio aquí en casa, y uno de esos era que para los 18 de septiembre ellos preparan cola de mono. Entonces, hoy por decir cola de mono es para Navidad, 25 de diciembre o Año Nuevo. No, o sea, acá nosotros tenemos de tradición en el campo que se haga en fiestas patrias. Esa también es una de las tantas cosas curiosas que yo me he topado en la vida. No sé si a usted le ha tocado algo tan freak como eso. O sea, me parece más lógico porque después de todo las fiestas patrias son en invierno, ¿no? Sí, sí, como en invierno. Cada uno, hablando del tema del pan de Pascua, también está otra tradición que son como las galletas también, que también surgen obviamente en Europa, y que también al principio tenían un diseño netamente religioso. O sea, tenían formas de cruces, como que representaban temas religiosos, la verdad. Y que después creo que de su paso como por Alemania, los alemanes como buenos reposteros empezaron a cambiar, y ahí como que entra todo este tema de las famosas galletas de jengibre, que es como bien famosa por lo menos en Europa, no sé si en Estados Unidos, pero como que ellos introdujeron todo ese tema como el de la canela, la nuez moscada, y que todo esto también llegó después acá, pues también pues, lo seguimos comiendo, aunque eso como que no se ha chilenizado mucho. Acá como que obviamente todas las cosas que llegan, sobre todo las comidas, se tienden como a chilenizar, pero justamente con todas esas comidas de Navidad y todas esas tradiciones todavía seguimos viendo como mucho el modelo norteamericano, del hemisferio norte. Sí, igual que Halloween. Bueno, acá por lo menos Carolina prepara galletas que son bastoncitos, son las famosas galletas de jengibre, que tienen las típicas formas navideñas, las pintas y lo adorna, así que eso por lo menos hay. Lo que yo sí me estaba acordando, no sé si alguno de ustedes se acuerdan, Temo Lobos, en la década de los 60, cuando se plantea la revista Mampato, y en una de estas tantas navidades, él plantea un tipo de viejo pascuero que esté acorde con los campos chilenos y con las temperaturas extremas que tenemos. Teníamos un viejo pascuero con un pantalón de tela bastante delgado, remangado, con hojotas, polera, y sí andaba con un chal, porque en las noches son frías en ciertas partes del hemisferio en Chile,
Y también andaba con un tipo gorro que se utilizaba en la colonia, que era el tipo que utilizaban los tipos que encendían los candelabros, las luces. Este era como un gorro muy en punta, y viajaba no en trineo, sino en un caballo blanco muy bien peinado, y él recorría los campos repartiendo, regalos. Esa fue su propuesta, pero nunca funcó la idea. Fue mucho más allá siempre la idea del viejo pascuero, del traje rojo y blanco, que son los colores tradicionales de Coca-Cola. No sé si usted alguna vez tuvieron la suerte de leerlo. Fíjate que una de las personas que escribió en mensajes se acordó de Krampus en el hemisferio norte. Y efectivamente Krampus con Papá Noel forman una figura dual, ¿no? El que premia y el que castiga, como decía esta persona. Pero nosotros acá tenemos también la figura dual, porque nosotros también hablamos del viejo pascuero, pero también le hablábamos o le hablaban a los niños, o algunos de nosotros le metieron miedo con el viejo del saco, que es como un viejo pascuero inverso. Claro. ¿No? Y que en vez de entrar a la casa con un saco a dejar regalos, va a entrar y te va a meter a ti en el saco y te va a llevar. Es decir, aquí la figura de Krampus también aparece en Chile. Interesante. El viejo el saco es una institución nacional, o era institución nacional para algunos de nosotros cuando niños. Sí, o el ropa viejero, como decían también los mexicanos. Sí. Sí. ¿Qué más tenemos, César, por ahí? No, yo creo que, no quiero, porque podríamos seguir hablando temas de Navidad, recuerdos, tradiciones, pero nos estaría un poco saliendo del foco de lo pagano, que fue un poco lo que empezamos a hablar con Sergio. Yo creo que para cerrar, por lo menos por mi lado, solamente me quería volver a la figura del árbol de Pascua, que todos los que ya tenemos algunos años, éramos de la época que uno compraba un árbol de verdad, un pino de verdad. Una rama. Era una rama, y que uno, me acuerdo que uno lo enterraba en un tarro, en este caso, que los pelos lo forraba, un tarro con tierra, le echaba agua para que, entre comillas, durara más, pero obviamente ya cuando ya estaba llegando la Navidad se secaba, se empezaba a caer, a desarmar, y yo no sé en qué momento todo se transformó en plástico, de todo, o sea, como que obviamente puede que tenga una mejor forma el árbol de plástico, pero era agradable esa tradición de comprar el árbol de verdad, la rama. Sí. Ahora el árbol natural casi siempre era Pinus insigne, Pinus radiata, que es una especie que tampoco es chilena, que es norteamericana, y que aquí en Chile ha sido como el regalón de la CONAF, porque es un árbol que crece muy rápido. Crece rápido. Crece mucho más rápido que en su país de origen, y que ha sido la causa de que se destruya enormes cantidades de bosque nativo en Chile, y que además que se echa a perder el suelo porque lo acidifica. Es todo un tema, la relación del árbol de Pascua con el pino insigne, con el árbol de plástico. Ahora entre medio habían unos que no eran ni siquiera de plástico, ¿no? Sino que eran de palo, le hacían unas ramas que no sé de lo que eran. Hay unos árboles que son enteros plateados, no sé, unas cosas muy raras, ¿no? Yo me acuerdo. Y las luces. Antes que aparecieran los árboles de Pascua de plástico, que hoy en día están en todos lados, y cada día son más caros, eso es lo más cómico. De repente un árbol de plástico está arriba de los 80 lucas, que canta, baila, ¿qué hace, güey? Pero bueno, recuerdo que habían unos árboles que eran prácticamente con una estructura de alambre, sí, y que los brazos eran papel prácticamente, que también que se iban envolviendo, y con puntitas que más parecían estos escobillones que son para lavar botellas por dentro. Sí, de eso me estaba acordando, sí. Sí, de eso me acuerdo también, que existían muchos de esos pinos. Habían blanco, habían verde,
y verde con blanco también, por el mismo cuento, para tratar de simular en cierta manera la nieve. Uno los miraba así, esos pines era como muy raro, que parecía que estaban nevados, pero uno al acercarse cachaba que era pintura o era un tipo de pluma que le habían tirado encima. Y era muy peligroso esos árboles. Me acuerdo que había muchos incendios, que con las famosas luces, que tampoco eran muy buenas, prendían lueguito, pues sí, cuántos incendios, me acuerdo que se reportaban en Navidad. Y electrocutado. Y electrocutado. Entonces yo me acuerdo que estaban tirando los fuegos artificiales y iban pasando las bombas. Ya era uno por causa de los fuegos artificiales o de algún árbol que se echó una manzana completa que quemó todo el lugar. Es que, bueno, ahí ya nos salimos totalmente de temas paganos, pero ahí podríamos conversar sobre cuando antes se ocupaba, se estaba permitido usar fuegos artificiales, pues entonces Sí. Niños quemados y uno jugaba tirando los voladores por el suelo, haciendo actos súper arriesgados. Sí. Claro. Aquí los vecinos hacían guerra con los voladores. De cuadra a cuadra combatían, pues uno veía que pasaban los voladores de un lado a otro, era verdadera guerra, bueno. ¿Qué más arriesgado que eso, por favor? O sea, uno de suerte no se quemó, pero hacía todas estas tonteras, pues, las chispitas, miles de cosas. La fiesta tiene eso también, esa cosa transgresora, eso de arriesgarse también, ¿no? Sí. Ahora están demasiado ordenadas las cosas. Y con un poco de alcohol aún más todavía. Claro, las famosas estrellitas eran como lo más sano, entre comillas, comparado con si se rentaba un poco. Igual te podías quemar. Claro, se podía quemar, pero en y los guatapiques. Sí. Yo me acuerdo que... O carburo en un tarro, ¿se acuerdan? Sí. Esa cuestión, pero era bomba, ya. Yo recuerdo que uno iba, por ejemplo, al barrio de Mapocho, acá en Santiago, que en las calles repleto de venta de fuegos artificiales permitidos, sí, y uno gastaba bastante dinero en esas cosas, o sea, era parte como el presupuesto familiar de los papás, dejar un resto para todas esas cosas, que después de la cena, de los regalos, se salía a quemar al vecino prácticamente. Y no es chiste. Tenemos una pregunta aquí antes que sigamos adelante. Andrés Daniel nos dice: ¿el Krampus es igual que la noche de Walpurgis? No sé. No, no coincide. La noche de Walpurgis. Walpurgis es la víspera de San Jorge. Sí, po. Es la... Primero de mayo puede ser o la víspera del 5 de mayo, como aparece en el Drácula de Bram Stoker, ¿no? Yo siempre también lo asocio con Drácula. Sí, más que otra cosa. Sí. Pero bueno, ya, sigamos con el tema. Entonces sí, ¿para qué vamos a alargar más? Este fue un capítulo breve sobre Navidad Pagana, porque nuestro invitado Sergio Fit no podía estar más tiempo. Este además es el último capítulo del año de Culto Secreto Podcast. Les quiero agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando y siguiendo, primero jueves por medio y después todos los días jueves. Tratamos de hacer este programa, si bien lo más profesional posible, entre comillas, pero también que fuera una conversación entretenida de gente un poco como ustedes que disfruta conversando de algunos temas. Tampoco quisimos irnos por la parte muy académica, sino tratarlo como una conversación de amigos. Y lo mismo un poco con ustedes, que obviamente los consideramos también como amigos, auditores, pero también amigos que nos escucharon, nos siguieron y nos prefirieron. Así que a todos ustedes les damos las gracias, a la Leo, a Roberto, a Patricio, que regresó aquí al final. Esperamos el otro año, si seguimos, volver a ver con otra parrilla de temas que a todos nos pueden interesar y también pueda ser entretenido e interesante. También quiero dar las gracias a toda la gente invitada que estuvo en este programa, desde Juan Pablo Molina, que habló de conspiraciones y el tema de las sectas, también a los directores Jorge Olguín, Rigoberto Castañeda, con los que hablamos de cine de terror, a Mateo Jaramillo, que estuvimos hablando con el tema de Ecos del Abismo. ¿Quién más? Germán Adriasola, que también estuvo en el capítulo de las conspiraciones.
y no me quiero dejar a nadie afuera, pero a todos los invitados, al igual que los auditores, les quiero dar las gracias por escucharnos. Así que estaríamos, yo creo que quizás haciendo un programa próximo de consenso, de conversación de cómo fue esta temporada, ojalá también con la Leo y con Pato, y vamos a invitar a la gente que nos escucha a que nos comente qué cosas podríamos conversar y el próximo año. Pero por lo menos como capítulos oficiales, yo creo que vamos a estar nuevamente el próximo año en una fecha indeterminada por ahora. Así que nada, no sé si Patricio, Roberto quieren decir... Bueno, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, ¿qué pidieron de regalo? ¿Qué pidieron de regalo? Yo creo que César pidió una peineta, pero bueno. Bueno, ¿qué pidieron de regalo, chiquillos? Bueno, todavía puedo peinarme, algo por lo menos. Sí. Chicos, yo creo que honestamente si la cosa sigue igual como estamos en este minuto, porque no se ven, porque todo el mundo está muy convencido que termina este año 2020, comenzamos el 21 y se termina la pandemia. Parece que la cosa es para largo, así que yo creo que honestamente el Culto Secreto y toda la parrilla programática de LDP Magazine se va a mantener en pie ya el próximo año y vamos a ser su compañía para que tratemos de sobrellevar esta angustia que de cierta manera nos está sobrecogiendo a muchas personas, porque la cosa no pinta muy bien, así que esperemos simplemente estar aquí para estar con ustedes y acompañarlos en todo lo que podamos. Ya, pues, Patricio. Gracias y será hasta una próxima vez, espero. Bueno, chicos, eso sería todo. Gracias por escucharnos y nos veremos en un próximo capítulo de Culto Secreto Podcast por las pantallas de LDP Magazine. Así que, bueno. ¿Y vamos a tener resumen como dijiste o no? Sí, veamos una fecha que podamos, ojalá los 4, con la Leo, y ahí nos coordinamos. Sería ideal para que hagamos un pequeño resumen de lo que fue el año, bueno, estos capítulos, sin tener poco el tema por delante para estar ahí preocupado del tema, sino más que nada conversar ahí de lo que fue. Y ahí invitamos a la gente que pregunte, proponga temas, participe, no sé, nos critique también. Sí, lo vamos a dejar ya para enero, yo creo, porque ya a partir de la próxima semana nadie va a estar pescando a nadie. Sí, puede ser las primeras semanas de enero, hay que ver que podamos estar los 4 ahí, que Leo salga de su licencia, Pato se pueda ganar, así que todo eso. Y amigos, un gusto, un abrazo y ya nos estamos viendo. Chao, que estén bien. Cuídense, chao. Cuídate, no te vas.